comenzó cuando en el gobierno se encontraba Ramírez. Él había roto las relaciones diplomáticas con Alemania y Japón. Así fue como Ramírez queda aislado del gobierno y ponen en su reemplazo a Farrell. Pero su gobierno era tan débil que necesitaba una figura secundaria, que esta fue la del coronel Juan Domingo Perón. Así fue como en 1943 Juan Domingo Perón se hizo cargo del Departamento Nacional del Trabajo, donde su objetivo era evitar que haya conflictos sociales. Luego construyó lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde lanzó reformas favorables a los trabajadores. Pero también se sancionó el Estatuto del Peón Rural, salario mínimo, sueldo anual y vacaciones pagas. Y gracias a todo esto creció su popularidad y lo nombraron ministro de Guerra y vicepresidente. Al año siguiente, o sea, en 1944, el Estado intervino en las relaciones laborales y Perón gana el apoyo de los trabajadores. La intervención era necesaria para frenar el comunismo. En 1945, la diplomacia norteamericana y la oposición local presionaban para que los militares dejaran el poder. Lo argumentaban con que colaboraban con el eje. Entonces Farrell inicia una apertura política donde la Argentina le declara la guerra a Alemania e Italia. Lo que provocó es que las figuras más nacionalistas se alejaran del gobierno, pero también se restableció las libertades políticas y se convocó a elecciones en 1946. Perón aspiraba a la presidencia, pero como todo presidente tenía su oposición, donde los sectores patronales lo acusaban de alentar a los obreros, y construyó un fuerte común a lo que fue rechazado. Pero sin embargo, los sindicatos defendían sus medidas. En octubre, el GO, donde se encontraba Eduardo Ábalos, que era un militar y un hombre del radicalismo cordobés, se reúne con Farrell y llegan a un acuerdo. Luego le exigen a Perón que renuncie a sus cargos. Luego de ese suceso, fue llevado a prisión a las Islas Martín García. Pero Perón, al ayudar a los trabajadores y estar a su lado siempre, esto provocó que los trabajadores se dirigieran a la plaza, donde bombardearon a la Casa Rosada y reclamaban la liberación de Perón. Esto sucedió el 17 de octubre, que este suceso se lo conoce como la lealtad peronista. La historia continúa en 1946, cuando Perón gana con el 45% de los votos. Así implementó medidas para tener control sobre la oposición. Las Fuerzas Armadas salieron a él y además iglesias y sectores industriales. Así Perón logra tener justicia social, es decir, fin de la explotación del hombre, soberanía política, concebida como el rechazo de las influencias exteriores y determinación de objetos de la política de gobierno, e independencia. La economía, que implicaba lograr un desarrollo económico autónomo e impulsado y controlado por instancias nacionales. Y así también era necesario aumentar la producción nacional, nacionalizar los servicios públicos y el comercio exterior. Tercera posición. Esta justificaba una política que proclamaba independencia. Así, Perón incorpora un lenguaje coloquial en consignas sencillas para sus discursos. Perón y el movimiento obrero. Crecen los sindicatos y se remueven de la CGT los dirigentes que buscaban mantenerse al margen del peronismo. También se buscó disolver el Partido Laborista y formar el Partido Peronista Femenino. Decreto 23.582. Permitía la libertad de asociación sindical. Clasificaba los sindicatos. Consecuencias: crecimiento de sindicatos alineados con el peronismo, comunistas y socialistas. Agrupaban a los trabajadores por actividades económicas. Los trabajadores participaban en las comisiones internas de las fábricas. Reforma constitucional. En 1949, Perón convocó una asamblea constituyente, cuyo objetivo era reformar la Constitución. Se incluyen los derechos de los trabajadores, ancianidad, familia, cultura y educación, y permitía la reelección presidencial. El Estado intervino en la economía y administración y en los servicios públicos. El primer plan quinquenal, un proyecto de industrialización. El Estado aprovechó los ingresos de exportaciones rurales y utilizó las divisas de las guerras para impulsar el desarrollo del sector industrial. El plan quinquenal es lo que se conoce como el desarrollo de la política económica del primer gobierno peronista.
Su objetivo era alcanzar la independencia económica. En 1944, en una actividad de beneficio, Perón conoció a María Eva Duarte. Ella fue conocida por organizar el movimiento de apoyo a las políticas gubernamentales y por participar en los actos oficiales con un discurso que exaltaba a los pobres y atacaba a la oligarquía. En fin, pasado un año, Perón y Eva se casaron. Luego se creó la Fundación Eva Perón, que recibía a quienes buscaban su ayuda, obtenía fondos con contribuciones del Estado, de la CGT y de donaciones de empresas privadas. Construían hogares, comedores, escuelas, hospitales, entre otros. Fundó el Partido Peronista Femenino e impulsó una ley para que las mujeres pudieran votar. Más tarde, Eva ocuparía el cargo de vicepresidenta, pero tuvo que renunciar porque las Fuerzas Armadas se oponían a ello. Pasado el tiempo, muere en 1952 a causa de una enfermedad. En ese mismo año, Perón decide intentar una vez más y vuelve al cargo de presidente. Durante su gobierno, hubo una crisis económica, en la cual se volvió cada vez más caro importar maquinaria y el salario de los trabajadores decayó. Esto generó muchas huelgas. A consecuencia de esta crisis económica, decidieron cambiar de rumbo y se creó el segundo plan quinquenal. Este priorizó la rentabilidad, redujo las importaciones y ajustó el gasto público. Gracias a todo esto, disminuyó la inflación. Triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón con entregada al destino. Se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatir